Bueno, queridos colegas, en esta ocasión me llega un iPhone 7 Plus, el cual fue mojado y no enciende. Primeramente lo que hacemos es una inspección visual, entonces quiero mostrarle un poco cómo se encuentra el teléfono y lo que ha sufrido por la humedad como tal. El teléfono fue completamente inundado. Entonces, de una vez, como consejo a los clientes, recuerden que después de mojado es mejor llevarlo a cualquier servicio técnico. A este lo colocaron en arroz y miren que el arroz no sirve de nada. Digamos que el arroz de pronto pudiera quitar humedad, pero es que el arroz no entra hasta esas partes del teléfono, el arroz queda por fuera. Imagínense cómo está completamente mal ese teléfono, mire todo eso quemado, porque esa es otra, les cae agua y de una vez lo conectan al cargador porque creen que con eso va a resucitar el teléfono. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces volviendo al tema nuevamente, lo que primero que hacemos es una inspección visual, limpiamos completamente con cualquier líquido que ustedes tengan especial para la corrosión, para la humedad y procedemos a quitar todos los blindajes del teléfono. Mire, ahí en esa esquina vemos cómo está un poco, o un poco no, bastante maltratado el teléfono. Muchísimo. Lo que tenemos que hacer es una limpieza muy buena para revisar luego si hay componentes en corto o está quemado alguna otra cosa. Entonces, pero bien, ¿por qué vamos a quitar todos los blindajes? Pues porque como el teléfono fue inundado debemos darnos cuenta sí o sí debajo de todos los blindajes a ver qué tiene. Ahí vemos cómo ese condensador se cayó solo prácticamente. Eso se debe a que la electricidad con el agua hace algo llamado, o el agua o líquido hace algo llamado electrólisis. Y esa electrólisis lo que hace es como carcomer o podrir o crea un sarro, deteriora a los componentes y al estaño como tal. Y ahí vemos como esa línea también está en corto. De ambos lados, en escala de diodo, me mide 0.003 y no es normal, porque me dice que las dos puntas son tierra, los dos extremos, y no es así. En un condensador siempre un extremo es tierra y en el otro es una señal de referencia. Miramos acá nuevamente, ahí vemos una señal de 500 algo, ese 00, y del otro lado del condensador 500 algo. Entonces esa señal, ahí sí está bien, la línea mide 00 porque es tierra de un lado y del otro lado 600, 500 porque es una línea de diferente a tierra. ¿Cómo estamos midiendo? Escala de diodos, positivo en tierra y la punta del multímetro en cada línea o cada punto que queremos medir, y ahí vemos cómo nos da las diferentes medidas. Acá donde se veía todo quemado después de la limpieza, pues medimos y no hay ningún corto. Igual luego se procederá a cambiar esos condensadores porque ya han sufrido por el calor, por el corto, crea calor y los va a deteriorar. Entonces luego quitamos todo el blindaje para revisar la parte de la zona de este teléfono a ver si sufrió algún otro daño por humedad, porque realmente no sabemos todo el daño que pudo causar la humedad en dicho teléfono. Entonces procedemos a quitar todos los blindajes, todas esas gomitas que tienen los conectores alrededor, porque pueda que ahí también hay humedad. Aunque como estamos hablando de los iPhone, casi todos los componentes traen una resina, y la resina pues es muy buena a la hora de que el teléfono se te moje, ya que te protege. Entonces quitamos todo eso de todos modos por si hay alguna humedad que no estemos viendo y pues también pueda producir un corte. Posteriormente bajaremos el resto de blindajes con motor tool, porque como el teléfono ha sido mojado y lo dejaron prendido, lo conectaron al cargador así, ha sufrido ya mucho. Entonces si lo calentamos muy probablemente se muera del todo. Entonces lo que procuramos es bajar los blindajes con motor tool. Entonces acá hay algo muy importante. Este integrado está cubierto por como una tela, pero esa tela tiene continuidad, eh, bueno, por ella pueden fluir la energía. Entonces es muy importante que la quitemos con cuidado. A mí se me estaba pasando.
estaba ya pasándole el cepillo y vemos alrededor de los otros integrados como una escarcha, y esa escarcha es metálica, es conductiva. Entonces, si la destrozamos toda con el cepillo o con lo que estemos limpiando, ella se va a regar por todo el circuito del iPhone. Y entonces, si queda debajo de algún integrado, algún un pequeño puntico de eso metálico, lo que vamos a ocasionar es un corto debajo de ese integrado. Y aparte de que sería muy difícil detectarlo, no, pues aparte de eso nos atrasaría porque tendríamos que bajar ese integrado, limpiarlo, hacerle revaling y pues como tal deshacernos de toda esa limaña. Entonces lo que procuramos hacer es quitarla con un bisturí que salga lo más completa posible y luego realizar una buena limpieza para quitar todos esos restos, porque esa es como una tela conductiva. Entonces después de eso lo que hacemos es medir la batería, el conector. Vemos que ahí nos da 500 algo, 400 algo, y del otro lado es la tierra, entonces nos da 000. Recuerden que estamos midiendo punta positiva del multímetro a tierra y punta negativa medimos cada pack. Ahí 000 que es la tierra y acá 442 que es el positivo. Quiere decir que no hay corto en la línea principal de la batería. Ahí no podemos inyectar voltaje. Aquí vemos, medimos 000 y del otro lado 0003 también, lo cual quiere decir que ahí hay un corto. Y miren que vemos eso con corrosión, quiere decir que por ahí pasa un voltaje importante y el voltaje afectó toda esa línea. En ese condensador va una línea que se llama BCCMA. En los iPhone es una línea importante que pasa luego de un MOSFET y viene entonces así, viene de la línea positiva de la batería, pasa por un integrado, por un MOSFET y cambia su nombre a BCCMA. Entonces, por eso, por como pasa por esos circuitos, no es la misma que la de la batería. Por eso es que cuando medimos en el conector de la batería no vemos un corto. Y cuando medimos aquí en este condensador, sí vemos que en ambos extremos nos midió 0.0003, lo cual indica que es un corto. Entonces, como vemos, la zona más afectada es esa esquina. Con Motor Tool pues quito eso, luego limpio bien los residuos del blindaje y no me vayan a ocasionar algún corto, y vemos si ahí hay algún condensador o algo que esté en corto y esté produciendo dicho mal funcionamiento, no nos deja encender el iPhone. Entonces luego de eso lo que procedemos es a identificar bien cuál es la línea en corto y a inyectarle voltaje ahí. Algo muy importante, miren, no inyectamos voltaje en el conector de la batería, porque si inyectamos voltaje ahí, muy seguramente calentará el transistor MOSFET o cualquier otro circuito, otro integrado que no tiene nada que ver con el corto. Ahí luego medimos nuevamente y vemos que nos mide 16. Ojo con esto, 16 no es corto total. Corto total en mi multímetro, por ejemplo, que cuando yo pego las dos puntas del multímetro me mide 0003. Ese para mí sí es un corto total. Miren ahí, 0003 y del otro lado 0003. Muy importante eso, ojo con eso, porque en el condensador que medimos ahorita me medía 0.003 y del otro lado 0.016. 16 es muy diferente a 3. ¿Qué pasa con ese 16? Puede que sea una línea de la GPU que maneja mucha corriente y por ende tiene que tener poca resistencia a tierra. Por eso nos marca 16, pero pueda que no sea un corto. Y si inyectamos voltaje ahí, donde nos marcó 16, 0.016, perdón, podemos quemar la CPU. Entonces ahora vamos a inyectar voltaje, listo. Recuerden, no inyectamos voltaje aquí en el conector de la batería. Miren, ahí por ejemplo, inyectamos voltaje en el conector de la batería y se va corto. Nos consumió 5 amperios de ambos lados. Uno diría, uy, está en corto, vamos a inyectar voltaje acá. No, porque si inyectamos voltaje ahí donde seguimos, donde le señalé, se va a calentar algo que no es lo malo, no es el circuito malo, porque ahí como tal no hay un corto. Ahí lo que hay es una medida de referencia bien. Pero ¿por qué me consume todo la fuente?
porque el corto está más adelante. ¿En dónde más adelante? Ahí donde estoy mirando ahora. Ahí en esa línea sí hay corto. Entonces al yo conectar en la batería, los circuitos empiezan a trabajar, consiguen este corto acá más adelante y al conseguirlo más adelante me consume todo el amperaje de la fuente. Pero estamos haciendo un mal procedimiento porque ahí se calentarán muchas cosas, no necesariamente la que está mala. Lo que tenemos que hacer siempre es medir con el multímetro y encontrar un corto primeramente. Ya medimos ahí en el conector de la batería y nos dimos cuenta que no hay un corto porque nos mide 500 algo y 000 porque esa es la tierra. Entonces ahí no hay corto, no tenemos que medir ahí. Listo, entonces luego lo que hacemos es empezar a medir en la placa donde encontremos corto y lo encontramos aquí en ese condensador, por ejemplo, que es BCCMA. Entonces lo que procedemos es a retirarlo para poder inyectar voltaje de manera más fácil. ¿Qué pasa? Que ahí, bueno, y de una vez lo retiré porque ese condensador también está maltratado. No es ideal dejarlo como tal, porque ya ha sufrido mucho. Entonces lo que hacemos ahora es inyectar voltaje ahí. Ahí vemos que es 0003, o sea, ahí sí hay un corto realmente. Sin miedo puedo inyectar voltaje. Coloco punta negativa de la fuente a tierra y aquí intento soldar un cablecito para inyectarle voltaje, pero como es algo muy pequeño, voy a inyectarle entonces voltaje directamente con la fuente. Agarro un caimancito y muerdo el bisturí, que es más delgado, y con el bisturí lo pongo ahí a la línea y vemos que lo dejamos un rato, empezamos a tocar y donde se calienta es del otro lado de la placa, donde está el blindaje y la CPU. Entonces lo que procedemos a hacer es bajar aquel blindaje para revisar qué es lo que se calienta en sí. Mira, ahí echamos un poco de rocín y ahí se está consumiendo 5 amperios y no se derrite el rocín, pero se calienta esa zona. Quiere decir que no es de ese lado el daño, sino del otro lado de la placa. Tocamos toda la placa y nada se calienta, solo se calienta esta zona. Y no es por este lado, entonces es por la otra cara del iPhone. Ya después de haber inyectado un rato voltaje, ya se puede percibir que el blindaje se empieza a calentar. Entonces lo que hacemos es bajarlo como tortul con cuidado y después de bajarlo pues ya lo que hacemos es pasar nuevamente al microscopio y ya lo quitamos. Esa es la CPU y vemos que la zona que se está calentando es esta de ahí, donde están todos esos condensadores que lo vemos un poco maltratados y quemados también. Entonces esa zona de ahí es la que se calienta. Entonces lo que procedemos nuevamente es hacer una limpieza, a ver si se calienta de pronto es porque tiene un sarro, una corrosión, o si es por alguna pieza mala. Entonces después de limpiar vamos a medir nuevamente con el multímetro. Ahí, bueno, colocamos en escala de diodo, punta positiva a tierra y con la punta negativa medimos. Listo, ahí nos medimos 500 algo, esa línea está bien. Del otro lado tierra, del otro lado 400 algo, está bien porque el condensador tiene que medir así. No, mira, hay 0003 de un lado y del otro lado 003, ahí hay un corto, ahí lo mismo. Todos esos tres condensadores que están horizontalmente, que están uno encima del otro, esos tres están en corto. Entonces, como me marcó 0.003, ahí puedo inyectar voltaje y ver cuál es el que se calienta, el que está malo. Bueno, vuelvo y les recuerdo, miren que del otro lado conseguimos una línea que medía 0.0016. Eso muy probablemente sin esquemático ni nada, por experiencia se los digo, es una línea de la GPU que necesita mucha corriente, entonces no tiene casi resistencia a tierra, casi resistencia, perdón, y por eso para que fluyan más electrones, más corriente. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar la técnica del rocín. Aplicamos rocín y luego inyectamos voltaje en la línea donde sabemos con seguridad que es corto. ¿Cómo sabemos con seguridad que es corto? Porque nos marca 0.003. Listo, miren ahí
vemos cómo hierve el condensador que está malo. En este caso, el condensador que está malo es el primerito de esos tres, el que está arriba. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Ojo con esto, no me voy a cansar de decírselo. Ustedes peguen sus puntas del multímetro, únanla en diodo y vean qué resultado les da cuando es corto. Yo sé que a mí me da 0.003 y entonces si mido en ambos lados del condensador y me da 0.003, quiere decir que esa línea está en corto total. Si su multímetro cuando lo unen da 0,0010, entonces a usted tocar en un punto del condensador y le da 0.0010 y del otro lado también les da 0.0010, digan, oiga, es un corto total porque mi multímetro cuando está en corto mide 0.0010. El mío mide 0.003. Entonces, de ambos lados del condensador, si me mide 0.003, ya yo sé que es un corto total y sin miedo puedo inyectar voltaje. En la otra línea que vimos anteriormente me marcó 0.016. 16 ya no es lo mismo que 3, lo cual quiere decir que puede que la línea esté mala, pero pueda que esté así, que sea así, porque pueda que sea de una GPU. Entonces ahí no voy a inyectar voltaje porque no me está mostrando un corto total. Porque mi corto total en mi multímetro, en el mío, es 0.003 y me marca 0.016, no es un corto total. Este condensador que estamos retirando sí es el causante. Ya vimos, ya inyectamos voltaje en la línea en corto y fue el que se calentó. Él no se calentaba cuando inyectábamos voltaje en la batería, porque estábamos haciendo un mal procedimiento. El procedimiento normal es ver dónde está el corto con el multímetro. Después que consigo el corto con el multímetro, en esa línea inyecto voltaje y con seguridad lo que se caliente es el daño. Ahora medimos el multímetro y vemos como el condensador y veo cómo nos mide 0.003, lo cual quiere decir que ese condensador es como un cable. Está completamente en corto y colocaba la línea en corto. Ahora midamos la línea y en 003 y del otro lado 317. Ya volvió a la normalidad. Antes nos marcaba de ambos lados 003. Ya el corto se fue. Con mucha seguridad el iPhone ya debe de encender. Vamos a medir nuevamente aquí. VCCMA 0.324 está bien. Y la que nos medía 16 vamos a ver cuánto nos mide. Ahí nos mide 0.07 ahora, más cercana al corto, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa? Que acabamos de calentar la placa. Eso es otra cosa importante. Cuando la placa se calienta, las medidas de referencia son más bajas de lo normal. Entonces hay que esperar que se enfríen. Ahí vamos a utilizar alcohol, vamos a limpiar de una vez y así aprovechamos para limpiar y para agilizar el enfriamiento de la placa. Cuando la placa se enfríe, el condensador tiene que estabilizar un poco su medida, la línea. Entonces ahora vamos a inyectar voltaje nuevamente, pero ahora sí en la batería. Ya no podemos inyectar allá en aquella línea porque ya no hay corto. Entonces listo, inyectemos en la batería a ver si ya la fuente se me va al consumo total como antes. Ahora, pues, exacto, ahí venimos y ya nos marca 000, no consume nada, que es lo normal. Y del otro lado 5 amperios porque es tierra. En el positivo ya volvió a la normalidad, no nos consume todo el amperaje de la tierra, de la fuente, perdón. Entonces ya ahora procedemos nuevamente a medir el condensador y ya nos marca 0,013. Quiere decir que a medida que se ha ido enfriando ha ido subiendo su medida normalmente a como es. Y esa, como les dije, era una línea de la GPU. Entonces esa línea no está en corto. Nos mide 0,016, 0,013. Cuando calentamos la placa llega hasta 0,06, 0,07. Pero normal y muy probablemente en los multímetros que piten y tengan continuidad y piten, perdón, ese condensador les va a pitar de ambos lados. Pero tienen que mirar, no solo escuchar. Si el multímetro pita, no dicen, ya es corto y listo. No, señor. Si el multímetro pita, déjenlo un rato y vean cuánto marca.
Si les marca 20, si les marca 16, si les marca 30, eso no es corto total, porque el corto total es muy cercano a 0,000. Ojo con eso, muchachos. Entonces aquí ahora ya luego procedemos a probar el iPhone. Según mi fuente está encendiendo, pero no veo imagen. Es muy probablemente que la pantalla se haya quemado también cuando se mojó. Entonces lo que vamos a proceder es a probar una pantalla nueva, porque según la fuente y la experiencia está cargando el software, está el procesador enlazándose con la memoria y debe funcionar bien. Entonces vamos a cambiar de pantalla y nuevamente probar. Ahí vemos un cable rojo y un cable negro que un cable verde, perdón, y un cable rojo que lo soldea a la placa para tener más facilidad de conectar la fuente. El negro lo soldea a la tierra y el verde al positivo de la batería. Ahí le puedo conectar la fuente normal y lo podemos encender. Ahora entonces vamos a probar una nueva pantalla y vemos si tengo razón o no en decir que el teléfono sí está encendiendo, porque según la fuente y los consumos que muestra, me está cargando el software y está prácticamente hasta entró en reposo. Quiere decir que sí está completamente bien. Pero bueno, tenemos que encenderlo porque lo importante es que se vea en la pantalla. Si esta información les ha servido de mucha ayuda, y espero que sí, es la finalidad, les pido por favor que se suscriban, que le den me gusta, que compartan el canal en sus redes sociales, que aunque no lo crean, eso me ayuda muchísimo. Que le den me gusta y que se suscriban. Según las estadísticas del canal, casi como el 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Y pues entonces me gustaría que se suscriban, no cuesta nada ni hace ningún peso. Entonces se los agradecería enormemente. Ya ahí vemos el iPhone, como les decía, la pantalla está mala, hay que hablar con el cliente también para instalarle una pantalla nueva. Y ya vemos cómo enciende. Entonces vamos a esperar a ver si pasa del Apple Logo y ver si funciona el táctil y lo demás. Ahí pues la pantalla está sin la flex de arriba, sin el auricular y sin el sensor de luz, el sensor de proximidad. Lo más probable es que ahora que encienda se ponga un poco opaco, porque al no estar conectada al sensor de luz ambiente, él baja todo el brillo. Miren, ahí se bajó todo el brillo, pero el teléfono sigue encendido. Si nos fijamos un poco, ahí se alcanza a ver el botón flotante del iPhone y pues los números cuando lo hundimos. Ahí están varios 4 presionados, 7, ahí se ve. Entonces, pues bueno, eso era todo lo que quería enseñarle. Quería mostrarle una reparación sencilla, pero a su vez explicándole o dándole varios consejos. No olviden eso, lo de la línea de la GPU, que no es lo mismo 0,016 que 0,03. Así, sin importar que el multímetro les pite en ambos extremos, no siempre es corto. No se dejen llevar por los oídos, déjense llevar por su mirada. ¿Listo? Seamos observadores, porque si nos dejamos llevar por el oído asumimos que todo lo que pita es corto, y no, señor, no todo lo que pita es corto. ¿Listo? Entonces siempre miremos el multímetro a ver si realmente nos está marcando 000 y si es un corto. Aquí vemos que es el mismo teléfono que estábamos reparando, los cables soldados, el cable verde, el positivo de la batería, el cable negro. Y posteriormente pues vamos acá a ver los condensadores, a ver si fue el que los cambiamos. Ese condensador no lo colocamos porque está muy cerca a la CPU y es muy peligroso soldarlo. Y en esa línea ya tiene como algunos 30 o 40 condensadores. Aunque los ingenieros decidieron colocarlo, créanme que el teléfono va a funcionar sin él. Y es más riesgoso intentar soldar un condensador cerca al procesador que dejarlo sin él. Muchas gracias por todo. Recuerden que somos Electrocel.